Capítulo primero. La nueva fuente de energía. Sección 6. Barnett dio la bienvenida a la aparición del motor atómico con el entusiasmo de la juventud masculina en toda la maquinaria nueva. Y es evidente que durante algún tiempo no logró conectar la avalancha de nuevas y maravillosas posibilidades con los problemas económicos de su familia. Yo sabía, mi padre estaba preocupado, admite. Que proyectan la más pequeña de las sombras sobre su salida encantada hacia Italia, Grecia y Egipto, con 3 simpáticos compañeros en uno de los nuevos modelos atómicos. Volaron sobre las islas del Canal y Turine, él menciona, y en círculos sobre el Mont Blanc. Encontramos estos nuevos helicópteros, señala. Había abolido todo el peligro y la tensión de las caídas repentinas a las que en los viejos tiempos los aviones eran responsables. Y luego siguió por Pisa, Paestum, Girgenti y Atenas, para visitar las pirámides a la luz de la luna, volar desde el Cairo y seguir el Nilo hasta Jartum. Incluso para los estándares posteriores, debe haber sido una fiesta muy alegre para un joven, y eso hizo que la tragedia de sus próximas experiencias fuera aún más oscuras. A semana después de su regreso, su padre, que era viudo, se anunció arruinado y se suicidó por medio de un opiáceo no programado. De un solo golpe, Barnett se vio expulsado de la posesión, el gasto y el disfrute, clase a la que pertenecía, sin un centavo y sin una vocación por la que pudiera ganarse la vida. Intentó enseñar algo de periodismo, pero al poco tiempo se encontró en la parte inferior de un mundo en el que siempre había considerado vivir bajo el sol. Para innumerables hombres, tal experiencia ha significado la destrucción mental y espiritual. Pero Barnett, a pesar de su gravitación corporal hacia la comodidad, se mostró cuando se puso a prueba, de la más valiente calidad moderna. Estaba saturado de creatividad, estoicismo de los tiempos heroicos, que ya amanecían, y tomó sus dificultades e incomodidades firmemente como su material designado, y las convirtió en expresión. De hecho, en su libro agradece a la fortuna por ellos. Podría haber vivido y muerto, dijo, en ese pulcro paraíso de tontos, de prodigalidad segura allá arriba. Puede que nunca lo haya hecho. Se dio cuenta de la ira y el dolor que se estaban acumulando en las masas expulsadas y exasperados. En los días de mi propia prosperidad, las cosas me habían parecido muy bien arregladas. Ahora, desde su nuevo punto de vista, descubriría que no estaban arreglados en absoluto.
Ese gobierno era un compromiso de agresiones y poderes y lasitud, y la ley una convención entre intereses, y que los pobres y los débiles, aunque tenían muchos maestros negligentes, tenía pocos amigos. Pensé que las cosas estaban bien cuidadas, escribió. Fue con una especie de asombro de que caminara por las carreteras y pasara hambre. Y descubrí que nadie en particular lo echaron de su alojamiento en una parte atrasada de Londres. Me costó mucho persuadir a mi casera. Era una viuda necesitada, pobrecita, y yo ya estaba en deuda con ella. Guardarme una caja vieja en la que había encerrado unas cuantas cartas, recuerdos y similares. Vivía con gran temor a la salud pública y a inspectores de moralidad, porque a veces era demasiado pobre para pagar la propina habitual a ellos. Pero por fin ella consintió en ponerlo en un lugar oscuro con baldosas debajo de las escaleras. Y luego salí al mundo para buscar primero la suerte de una comida y luego un refugio. Vagabundeó por las concurridas zonas más alegres de Londres, en las que un año o más o menos antes lo había contado entre los gastadores. Londres, bajo la ley de humo visible, por la cual cualquier producción de humo visible, con o sin excusa, se castigaba con una multa. Ya había dejado de ser la sombría ciudad oscurecida por el humo de la época victoriana. Había sido y de hecho estaba constantemente siendo reconstruida, y sus calles principales ya comenzaban a tomar esas características que los distinguieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. El caballo insalubre y la bicicleta plebeya habían sido desterrados de la calzada, que ahora era una superficie resistente como el vidrio, impecablemente limpia, y el peatón estaba restringido a un estrecho vestigio del antiguo sendero a ambos lados de la pista, y prohibido, a riesgo de una multa si sobrevivía, para cruzar la calzada. La gente bajó de sus automóviles sobre este pavimento y atravesó las tiendas inferiores, a los ascensores y escaleras, a los nuevos caminos para los peatones, las filas que corrían a lo largo del frente de las casas, al nivel del primer piso, y junto con puentes frecuentes daban a las partes más nuevas de Londres un aspecto curiosamente veneciano. En algunas calles había filas superiores e incluso de un tercer piso. Durante la mayor parte del día y toda la noche, los escaparates estaban iluminados con luz eléctrica, y muchos establecimientos habían hecho, por así decirlo, canales de sendero públicos a través de sus instalaciones, con el fin de aumentar su espacio de ventana. Barnet se abrió camino a lo largo de esta escena nocturna con bastante aprensión, ya que la policía tenía poder para impugnar y exigir la tarjeta laboral de cualquier persona de aspecto indigente. Y si el expediente no demostraba que estaba empleado, despídalo al tráfico pavimento abajo.
Pero todavía había suficiente de su antigua gentileza sobre la apariencia de Barnett. Y para protegerlo de esto, la policía también tenía otras cosas en las que pensar. Y se le permitió llegar a las galerías alrededor de Leicester Square, ese gran foco de la vida y el placer de Londres. Da una vívida descripción de la escena esa noche. En el centro había un jardín levantado sobre arcos iluminados con festones de luces y conectados con las filas por 8 elegantes puentes, debajo de los cuales zumbaban las corrientes entrelazadas del tráfico motorizado, pulsando como la corriente alternaba entre oeste y este, y norte y sur. Arriba se levantó genial fachadas de porcelana reforzada, intrincada en lugar de hermosa, tachonada de luces, barrado por anuncios iluminados audaces y brillando con reflejos. Había las 2 salas de música histórica de este lugar: el Shakespeare Memorial Theatre, en que los actores municipales giraban perpetuamente a lo largo del ciclo de la obra de Shakespeare, obras de teatro, y otras 4 grandes casas de refrigerio y entretenimiento cuyos pináculos fluyó hacia la oscuridad azul de la noche. El lado sur de la plaza estaba en oscuro contraste con los demás. Todavía estaba siendo reconstruido, y una celosía de barras de acero coronado por los gélidos gestos de monstruosas grullas se elevó sobre los sitios excavados de edificios victorianos desaparecidos. Este marco atrajo la atención de Barnett durante un tiempo, con exclusión de otros intereses. Estaba absolutamente quieto. Tenía una rigidez muerta, una inacción afligida. Nadie estaba en el trabajo sobre él, y toda su maquinaria estaba en silencio. Pero a los globos de vacío del constructor, la luz llenaba todos sus intersticios con una luz de una verde temblorosa, y se mostraba alertas, pero inmóviles, los soldados centinelas. Preguntó a un cochecito que pasaba, y le dijeron que los hombres habían golpeado ese día contra el uso de un remachador atómico que habría duplicado la eficiencia individual y redujo a la mitad el número de trabajadores del acero. No debería extrañarme si no lanzaron bombas, dijo el informante de Barnett. Flotó por un momento y luego se dirigió al auditorio de la Alhambra. Barnett se dio cuenta de la emoción en los kioscos de periódicos en las esquinas de la plaza. Algo muy sensacional se había reflejado en las transparencias. Olvidando por un momento su condición de pobreza, se dirigió a un puente para comprar un papel, porque en aquellos días los papeles que se imprimían en finas hojas de metal, papel de aluminio, fueron vendidos en puntos determinados por proveedores con licencia especial. La mitad de él se detuvo en seco ante un cambio en el tráfico de abajo, y me asombró ver que las señales de la policía restringían los vehículos a la mitad de la calzada. Cuando en la actualidad consiguió a la vista de las transparencias que había reemplazado a los carteles de la época victoriana, leer de la gran marcha de los desempleados, que ya estaba en marcha a través de la West End, y así sin gastos pudo comprender lo que se avecinaba.
Observó y su libro describe esta procesión que la policía había considerado imprudente prevenir y que se había organizado espontáneamente en imitación de las procesiones de desempleados de épocas anteriores. Había esperado una turba, pero había una especie de disciplina hosca en la procesión cuando por fin llegó, que pareció por un momento que una columna interminable de hombres marchaba fatigosamente, marchaba con una especie de futilidad implacable a lo largo del camino debajo de él. Él fue, dice, trasladado a unirse a ellos, pero en cambio permaneció mirando. Eran un sucio, en mal estado, ineficaz, buscando multitud, en su mayor parte incapaz de cualquier otra cosa obsoleta y reemplazada, tipos de trabajo. Llevaban algunas pancartas con la inscripción consagrada «Trabaja», pero por lo demás sus filas no tenían adornos. No cantaban, ni siquiera hablaban. No había nada truculento ni agresivo en su porte. No tenían un objeto definido. Solo estaban marchando y mostrándose en las zonas más prósperas de Londres. Fueron una muestra de esa gran masa de mano de obra barata, no calificada, que la mecánica ahora todavía más barata, los poderes habían reemplazado para siempre. Estaban siendo desguazados, como los caballos habían sido desechados. Barnett se inclinó sobre el parapeto mirándolos, su mente acelerada por su propia condición precaria. Durante un tiempo, dice, no existió nada más que desesperación al verlo. ¿Qué debería hacerse? ¿Qué se podría hacer por este excedente de humanidad que se está acumulando? Ellos eran tan manifiestamente inútiles e incapaces y lamentables. ¿Qué estaban pidiendo? Habían sido superados por cosas inesperadas. Nadie lo había previsto. De repente le vino a la mente lo que el multitudinario enigma tambaleante a continuación significa. Fue una apelación contra lo inesperado, una apelación a aquellos otros que, más afortunado, parecía más sabio y más poderoso, por algo, por inteligencia. Esa masa muda, de pies cansados, fila tras fila, protestó por su persuasión de que alguno de estos otros deben haber previsto estas dislocaciones, que de todos modos deberían previsto y dispuesto. Eso era lo que esta multitud de escombros estaba sintiendo y buscando tan tontamente afirmar. Las cosas me vinieron como encender una luz en una habitación oscura, dice. Estos hombres estaban orando a sus semejantes, como una vez oraron a Dios. El último, lo que los hombres se darán cuenta de cualquier cosa, es que es inanimado. Ellos habrían transferido su animación a la humanidad. Todavía creían que había inteligencia en alguna parte, aunque fuera descuidado o maligno. Solo había que despertarlo
para que la conciencia se afligiera, para que se sintiera impulsado a esforzarse. Y vi también que todavía no había tal inteligencia. El mundo espera inteligencia. Esa inteligencia aún está por hacerse. Que la voluntad para el bien y el orden aún deben reunirse a partir de retazos de impulso y semillas errantes de benevolencia y todo lo que es bueno y creativo en nuestras almas, en un propósito común. Es algo aún por venir. Es característico del pensamiento cada vez más amplio de la época, que éste no es muy heroico, joven que en cualquier época anterior bien podría haber estado completamente ocupado con el problema de sus propias necesidades individuales. Debería ser capaz de permanecer allí y generalizar sobre las necesidades de la raza. Pero sobre todas las tensiones y conflictos de ese tiempo caótico, ya había amanecido la luz de una nueva era. El espíritu de la humanidad estaba escapando, incluso entonces fue escapando de su encarcelamiento extremo en individuos. Salvación de lo amarga intensidades del yo, que había sido un fin religioso consciente durante miles de años, que los hombres habían buscado en mortificaciones, en el desierto, en meditación y por innumerables y extraños caminos, llegaba por fin con el efecto de la naturalidad al hablar de hombres en los libros que leen, en sus gestos inconscientes, en sus periódicos y fines cotidianos y actos cotidianos. Los amplios horizontes, la magia de posibilidades que el espíritu del buscador les había revelado, las de aquellas antiguas e instintivas preocupaciones de las que la misma amenaza del infierno y el tormento no los había dominado. Y este joven, sin hogar y sin provisión incluso para las horas inmediatas, en presencia de desorganización social, angustia y perplejidad, en un desierto ardiente de placer irreflexivo que borró fuera de las estrellas, podría pensar como Él nos dice que pensó. Veía la vida sencilla, escribió. Vi la gigantesca tarea ante nosotros y el mismo esplendor de su intrincada e inconmensurable dificultad me llenó de exaltación. Vi que tenemos aún por descubrir el gobierno, que aún tenemos que descubrir la educación, que es la necesario recíproco de gobierno, y que todo esto, en el que mi pequeña partícula de una vida estaba tan manifiestamente abrumada. Esto hizo ayer en Grecia y Roma y Egipto no era nada. Los primeros remolinos de polvo del principio, los movimientos y tenues murmullos de un durmiente que pronto estará despierto. Sección 7. Y luego la historia cuenta, con una simplicidad cautivadora, de su descenso de esta visión estática de la realidad.
En ese momento me encontré de nuevo y estaba empezando a sentir frío y un poco de hambre. Pensó en las oficinas de socorro de John Burns, que estaban en el terraplén del Támesis. Se abrió paso a través de las galerías de los libreros y la Galería Nacional, que había estado abierta continuamente día y noche para todos decentemente gente vestida desde hace más de 12 años, y a través de los jardines de rosas de Trafalgar Square, y así por la columnata del hotel hasta Embankment. Él tenía mucho tiempo de conocer estos admirables oficios. Que habían barrido a los últimos mendigos y casilleros, y todos los indigentes casuales de las calles de Londres, y creía que lo haría, como por supuesto, poder adquirir un boleto para la comida y una noche de alojamiento, y algunas indicaciones de posible empleo. Pero no había contado con los nuevos problemas laborales. Y cuando llegó a la Embankment, encontró las oficinas desesperadamente congestionadas y asediadas por una gran multitud bastante rebelde. Vaciló durante un tiempo en las afueras de la multitud que esperaba, perplejo y consternado, y luego se dio cuenta de un movimiento, un propósito goteo de gente, a través de los arcos de los grandes edificios que se habían levantado cuando todas las estaciones del ferrocarril se retiraron al lado sur del río, y hacia los caminos cubiertos del Strand. Y aquí, a la luz de la medianoche, encontró hombres desempleados que mendigaban. Y no solo mendigaban, sino que mendigaban con asombrosa seguridad de la gente que salía de los pequeños teatros y otros tales lugares de entretenimiento que abundaban en esa vía. Esto fue algo completamente sin igual. No hubo mendicidades en las calles de Londres durante un cuarto de siglo. Pero esa noche la policía evidentemente no estaba dispuesta o incapaz de hacer frente a los indigentes que estaban invadiendo esos barrios bien cuidados del pueblo. Se habían vuelto terriblemente ciegos a cualquier cosa que no fuera un desorden manifiesto. Barnett caminó entre la multitud, incapaz de decidirse a preguntar. De hecho, su porte debe haber sido más valiente que sus circunstancias, porque 2 veces dice que él se le rogó. Cerca de los jardines de Trafalgar Square, una chica de mejillas enrojecidas y las cejas ennegrecidas que caminaba sola, le hablaban con una peculiar amabilidad. Me muero de hambre, le dijo abruptamente. Oh, pobrecito, ella dijo. Y con la generosidad impulsiva de su especie, dio media vuelta y deslizó una moneda de plata en su mano. Fue un regalo que, a pesar del precedente de Kinsey, podría, bajo la represiva legislación social de aquellos tiempos, han puesto a Barnett al alcance del latigazo de la prisión. Pero él lo tomó, confiesa, y le agradeció lo mejor que pudo, y se fue con mucho gusto a buscar comida. Sección 8.
Un día o dos después, y de nuevo su libertad para ir por las carreteras a su antojo, ser tomado como una marca de creciente desorganización social y vergüenza policial. Él vagó hacia el campo abierto. Habla de los caminos de esa era plutocrática, como estar cercado con alambre de púas contra personas desprovistas de propiedad. De las paredes altas jardines y advertencias de transgresión que lo mantuvieron en el estrechez polvorienta del público. En el aire, los felices ricos volaban, sin prestar atención a las desgracias sobre ellos, ya que él mismo había estado volando hacía 2 años, y a lo largo de la carretera barrió el nuevo tráfico, ligero, rápido y maravilloso. Rara vez uno estaba fuera del alcance del oído de sus silbidos y gritos, de sirena incluso, en los caminos del campo o en sobretrabajadas y enfurecidas. Las salas casuales estaban tan abarrotadas que los vagabundos sobrantes dormían en filas debajo de los cobertizos o al aire libre. Y dado que los viajeros se habían convertido en un delito punible, no había amistad más larga o ayuda para un hombre del pasajero a pie raro o del borde del camino. No estaba enojado, dijo Barnett. Vi un inmenso egoísmo, un monstruoso desprecio por cualquier cosa que no sea el placer y la posesión en todas esas personas por encima de nosotros. Pero vi cómo inevitable era eso. Cuán ciertamente, si los más ricos hubieran cambiado de lugar con los más pobres, que las cosas hubieran sido iguales. ¿Qué más puede suceder cuando los hombres usan la ciencia? Y cada cosa nueva que brinda la ciencia, y toda su inteligencia y energía disponible para fabricar riqueza y electrodomésticos, y dejar el gobierno y la educación a los susurrantes tradiciones de hace cientos de años. Esas tradiciones vienen de la Edad Oscura, cuando realmente no había suficiente para todos, cuando la vida era una lucha feroz que podría estar enmascarada, pero no se podría escapar. Por supuesto, esta hambruna se apodera de esta feroz desposesión de otros. Debe ser consecuencia de tal falta de armonía entre el material y capacitación. Por supuesto, los ricos eran vulgares y los pobres se volvían salvajes. Y el poder que llegó a los hombres hizo a los ricos más ricos y a los pobres menos necesarios y menos libres. Los hombres que conocí en los pabellones casuales y las oficinas de socorro estaban ardiendo por revuelta, hablando de justicia e injusticia y venganza. No vi esperanza en esa charla, ni en cualquier cosa menos paciencia. Pero no se refería a una paciencia pasiva. Quería decir que el método social, la reconstrucción, era todavía un acertijo. Que no era posible un reordenamiento eficaz hasta que este enigma, en todos sus aspectos enredados, fue resuelto. Traté de hablar con los descontentos hombres,
escribió. Pero les era difícil ver las cosas como yo las veía. Cuando hablé de paciencia y el plan más amplio, respondieron: pero entonces estaremos muertos. Y yo no pude hacerles ver lo que es tan simple para mi propia mente, que eso no afectó la pregunta. Los hombres que piensan en vidas no sirven para el arte de gobernar. No parece haber visto un periódico durante esos vagabundeos, y una vista casual de la transparencia de un kiosco en el mercado de Bishop Stortford anunciar una grave situación internacional no le emocionó mucho. Habían pasado tantas situaciones internacionales graves en los últimos años. Esta vez se hablaba de que las potencias centroeuropeas atacaban repentinamente a los esclavos. Confederación con Francia e Inglaterra acudieron en ayuda de los eslavos. Pero a la noche siguiente encontró una comida tolerable esperando a los vagabundos en el informal, y aprendí del maestro de la casa de trabajo que todos los hombres, capacitados y útiles, debían ser enviados de regreso al día siguiente a sus centros de movilización. El país estaba en vísperas de guerra. Debía volver por Londres a su rey. Su primer sentimiento, registra, fue uno de alivio extremo, que sus días de palizas desesperadas en la parte inferior de la civilización estaban llegando a su fin. Aquí había algo definitivo que hacer, algo definitivamente proporcionado, pero su alivio se modificó en gran medida cuando descubrió la movilización. Los arreglos se habían hecho tan apresuradamente y descuidadamente que durante casi 36 horas en el depósito improvisado de Epsom no consiguió nada, ni para comer, ni para beber, salvo una taza de agua fría. El depósito estaba absolutamente desprovisto y nadie era libre de dejarlo.